Durante mucho tiempo, los arqueólogos sostuvieron la creencia de que no existía arquitectura megalítica, estructuras colosales construidas con enormes piedras, antes de hace 6.000 años. Sin embargo, hay indicios de un cataclismo global ocurrido entre 12.500 y 12.800 años atrás. Esto no implica necesariamente la aniquilación de una civilización avanzada de la prehistoria, sino que desafía nuestras percepciones sobre la ingeniosidad antigua. En el corazón del valle de Bekaa, en el Líbano, encontramos el enigmático complejo del templo de Baalbek. Aquí, bloques gigantescos, pesando 900 toneladas cada uno, componen esta estructura impresionante. Algunos bloques de piedra utilizados en la construcción de este sitio arqueológico llegan a pesar hasta 1.650 toneladas, más pesados que una flota de ballenas azules. Cómo estas piedras fueron transportadas y colocadas con precisión es uno de los mayores misterios de la historia. La ciencia moderna aún no desvela cómo se lograron estos hechos, solo sabemos que se lograron. Acompañando esta exploración de Baalbek, somos llevados a reevaluar todo lo que pensábamos saber sobre la capacidad humana antigua. Este complejo romano, envuelto por un muro de encierro extraño, está ubicado en el fértil valle de Bekaa, anteriormente conocida como Heliópolis en el período helenístico. Baalbek comenzó como una modesta ciudad fenicia llamada Bala, dedicada al culto de Baal, un dios del sol y de las tormentas, esenciales para los rituales agrícolas de su pueblo. La ciudad experimentó una significativa transformación después de ser conquistada por Alejandro Magno en el año 334 a.C. Bajo su dominio, Baalbek absorbió elementos culturales y arquitectónicos griegos, reflejando la estrategia de Alejandro de mezclar tradiciones griegas y locales. Esta influencia helenística preparó el terreno para la evolución arquitectónica subsiguiente bajo los romanos, que percibieron el potencial estratégico y religioso de la ciudad. Los romanos, en el primer siglo a.C., iniciaron una ambiciosa empresa de construcción, transformando Baalbek en un grandioso centro ceremonial. El destaque fue el Templo de Júpiter, uno de los más grandes del Imperio Romano, con 54 columnas de granito, cada una de 21 metros de altura. Aunque hoy solo quedan 6 de estas columnas, todavía dominan el paisaje, ofreciendo un vistazo de la grandiosidad arquitectónica del mundo antiguo. En las proximidades, el templo de Baco exhibe el rico arte decorativo romano y el detallado arquitectónico, con esculturas bien preservadas que retratan escenas mitológicas y festividades. El templo de Venus, con su diseño circular único, rompe con las normas romanas tradicionales, destacando una fusión de las prácticas religiosas locales y romanas. Las hazañas constructivas de Baalbek, especialmente el transporte y la colocación de los gigantescos bloques de piedra caliza, remiten a otras maravillas antiguas, como las pirámides de Egipto y Stonehenge, evidenciando la avanzada ingeniería romana. Se puede trazar un paralelo con la famosa Cámara del Rey, cuyas paredes y techo están compuestos por bloques enormes, revelando las impresionantes habilidades de los antiguos constructores. Baalbek no era solo una maravilla arquitectónica, sino también un vibrante centro cultural. Atraía peregrinos y espectadores de todo el imperio para festivales religiosos y juegos, donde las tradiciones romanas y locales se mezclaban en grandiosas celebraciones públicas. Comparado con otros monumentos romanos, como el Panteón en Roma, Baalbek se destaca por su escala monumental y complejidad estructural. Mientras que el Panteón, con su maciza cúpula y óculo, refleja la ambición romana en un entorno urbano, Baalbek manifiesta esa misma ambición en un entorno alejado del corazón del Imperio Romano.
Ambos lugares ilustran la capacidad del imperio para movilizar recursos y tecnología en sus vastos territorios. Los bloques de piedra de Baalbek, especialmente dentro del complejo del Templo de Júpiter, son algunos de los elementos más impresionantes de la arquitectura antigua. Estos bloques colosales sirven como un testimonio de la extraordinaria habilidad de ingeniería de sus constructores, continuando a fascinar y provocar debates académicos. En el corazón del complejo está el trilitón, un trío de bloques de piedra que forman el podio del Templo de Júpiter. Cada piedra mide aproximadamente 19 metros y medio de largo, 4 metros de altura y 4 metros con 20 centímetros de ancho, pesando alrededor de 800 toneladas. La precisión con la que estas gigantescas piedras están encajadas sin ningún mortero es realmente notable. Tal hazaña de ingeniería requirió no solo una planificación avanzada y recursos abundantes, sino también el uso ingenioso de máquinas simples, como palancas y planos inclinados, combinados con un esfuerzo humano y mecánico significativo. A unos 900 metros del complejo principal del templo, en una cantera cercana, se encuentra la famosa Piedra de la Mujer Embarazada, que pesa aproximadamente 1000 toneladas. Esta piedra resalta la habilidad de los antiguos constructores y la sofisticación de las técnicas de transporte y colocación. La existencia de esta piedra inacabada ofrece una visión de los métodos de construcción utilizados y los desafíos enfrentados por los ingenieros de la época. Baalbek es un testimonio duradero de la ingeniosidad humana y de la capacidad de transformar sueños arquitectónicos en realidad. Explorando este sitio, somos recordados de la creatividad y la determinación humanas a lo largo de los siglos. La cantera de Baalbek contiene varios bloques inmensos que nunca fueron transportados. Uno de ellos, de aproximadamente 21 metros de largo y un peso de alrededor de 1000 toneladas, permanece en el lugar donde fue cortado. La Piedra de la Mujer Embarazada debe su nombre a una leyenda local que sugiere que tocar la piedra garantiza un parto seguro y fácil. En 2014 se descubrió una piedra aún más grande en la misma cantera, de 19 metros y medio de largo y un peso de alrededor de 1650 toneladas, ampliando nuestra comprensión de las capacidades de los ingenieros antiguos. Comparar estas piedras megalíticas con otras maravillas antiguas, como Stonehenge y las pirámides egipcias, proporciona un contexto adicional. Stonehenge, por ejemplo, tiene piedras que pesan alrededor de 30 toneladas, mucho menos que los bloques de Baalbek. Las pirámides egipcias, con bloques de hasta 80 toneladas, muestran diferentes técnicas de transporte, como el uso de arena mojada. Las piedras de Baalbek, mucho más grandes, destacan los desafíos únicos y la habilidad necesaria para su transporte y colocación. A diferencia de las pirámides, que eran principalmente tumbas, el templo de Baalbek tenía funciones ceremoniales y religiosas, destacando el uso diverso de piedras masivas en civilizaciones antiguas. Esta comparación ilustra la monumentalidad de Baalbek y las diversas expresiones arquitectónicas y culturales de las sociedades antiguas. El complejo del templo de Baalbek, con sus colosales bloques de piedra, es uno de los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo. La construcción de este monumento no solo implicaba fuerza bruta, sino también una planificación meticulosa, organización avanzada, amplios recursos y un profundo entendimiento de física e ingeniería. La grandiosidad de Baalbek refleja la ambición del Imperio Romano y su deseo de exhibir poder y favor divino. La escala del templo servía a propósitos religiosos y políticos, reforzando el poder de Roma y la sacralidad del lugar, diseñado para impresionar y afirmar la presencia de la autoridad romana en la región.
Se cree que el transporte de las piedras macizas se realizó con rodillos de grandes troncos de árboles y trineos que distribuían el peso. Textos históricos mencionan el uso de aceite de oliva como lubricante, reduciendo la fricción y facilitando el movimiento de los enormes pesos. La colocación de estas piedras gigantes es un tema de debate. Técnicas como grúas de madera con cuerdas, poleas y ruedas de tracción probablemente fueron utilizadas. Otra técnica involucraba la construcción de rampas de tierra para arrastrar las piedras hasta sus posiciones. Sistemas de palancas también pueden haber sido usados, requiriendo menos material que las rampas, pero un mayor entendimiento de la mecánica. Las técnicas teorizadas para Baalbek son similares a las hipótesis para la construcción de las pirámides egipcias, particularmente la pirámide de Giza, que también involucraban trineos, rodillos y el uso de agua como lubricante. Para la elevación de las piedras, los egipcios usaban una combinación de rampas y palancas. Las pirámides destacan una continuidad en las técnicas de ingeniería que atraviesan culturas y eras, subrayando un patrimonio arquitectónico compartido en el mundo antiguo. Este legado habla volúmenes sobre el ingenio en las prácticas de construcción antiguas, conectando culturas diversas a través de sus logros monumentales.